Ya, vamos. Voy. Voy. Ahí con el gordito ahí. Ok, miren, él viene de México. Ok, ahí lo sé. A ver. Arriba. Ok, vamos, Carlos. Oye, nunca vamos a empezar así. Hombre. Mira. Triana, vamos. Mario. Bien serio. Trajo la voz. Trajo la voz de Marta. De nuestra reunión es el reconocimiento a una persona, toda ternura, toda dedicación, toda talento. Hay un acto ecuatoriano, ella está allí, hay un acto peruano, está allí, si es argentino desde luego, si es español, mucho más, si es hondureño. Y así la hemos visto entrevistar a presidentes, a personalidades, artistas, anunciar productos con éxito excepcional. Hace 3 años en Telemiami, como decíamos en Cuba, sonando el cuero, y hace 1 año aproximadamente en Telemundo. Yo no sé hasta dónde este hermoso pulpo va a seguir expandiendo tentáculos, pero lo cierto es que tiene un programa permanente en Telemiami, tiene 2 programas en Telemundo y se está abriendo paso de manera constante con esa dedicación y con esa ternura. Hay una frase de Fouché, mira, no hay nada más hermoso que el aplauso cuando no se pide. Es que así lo cristalizamos, lo embellecemos, no hace falta, dice alguien del público. Pero señores, Miriam Peiró. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sabía que en Miami tenía algunos amigos, pero nunca creí que eran tantos. Gracias. Y faltan. Aquí están los que están, aquí estamos los que estamos y están los que no están. Porque incluso a una secretaria mía muy querida, Anelia, le dije, invita a algunos amigos, y me dijo, con 100 te conformas. Y dije, yo no, con 50, pero mira qué cantidad de personas tenemos. Qué cantidad de gente. Señores, el amor gana de esto. Muchas personas creen que con el látigo se hace sentir y se hace temer. Pero ella no está con el príncipe Maquiavelo, que decía que hay que gobernar por el amor, pero más que por el amor, por el miedo. Yo creo que en vez del látigo, el lirio. Y Miriam Peiró es un lirio que perfuma nuestra comunidad, repito, que entrevista personalidades, que da realce a los artistas, que no siente celos de nadie, que no escatima el reconocimiento de nadie. De ahí la concurrencia apasionada y emocionada y sonriente de ustedes. Alguien, dijimos que había whisky, hay uno que pagar y hay uno gratuito. Usted escoja el whisky que quiera. Dijimos que hay café, no sé la marca cuál es, para no. Bustelo. Si no es Bustelo, no lo quiero. Así dicen los niños, anda por ahí.
¿Y ese quién es? ¿Ese fotógrafo quién es? No, eso nada más que... Y mira también, pues si estamos rodeados de fotógrafos. Entrega de premio, dice. Después presentamos a los fotógrafos también. La entrega de premio es para Miriam Pino. Y tenemos uno de manera especial, con el cual vamos a comenzar. Yo creo que el programa de Miriam fue escogido como el programa del año en la televisión. ¿Quién es el portador de ese reconocimiento? ¿Quién es? El agregado cultural de la República Argentina. Pero este es un cantante tremendo también, ¿no? Además, cantante Horacio Ravera. Felicitaciones a Miriam, a mi compatriota, y decirle que siga en nombre de todos nosotros, que siga haciendo estas cosas, que también las hace y que tanto nos enorgullece a todos. ¡Viva la República Argentina! Por ahí vi a Pedro Cácamo también, el presidente de la Sociedad Argentina en el exilio. Quiero agradecer al señor Horacio Ravera, porque además de ser el agregado cultural de la República Argentina aquí en Miami, del Consulado Argentino, siempre está acompañándome en todos los eventos en los cuales tengo la oportunidad de participar. Siempre está con su apoyo. Y no lo he dicho de otros agregados, siempre soy muy dura en esas críticas. Así que es una gran persona y tengo mucho que agradecerle. Lo van a escuchar cantar dentro de un rato. Nosotros habíamos asignado una llave del condado Miami-Dade. No la habíamos entregado, la habíamos asignado y así lo publicamos. En la relación de personas a las cuales le he entregado esta llave en sus manos está el presidente George W. Bush. La entrega se hizo en Washington. Una serie de presidentes como Jorge Valle de Uruguay, Ricardo Maduro de Honduras, Saúl Menem de la República Argentina, algún presidente de guerra provisional como Pedro Cardona de Venezuela, el general Antonio Inver Barrera, de la República Dominicana, y se me queda por ahí alguno que otro presidente distinguido. Lo que quiere decir que esto es un reconocimiento jerárquico, pero no solamente se da por el poder del que sea presidente o vicepresidente, a los cuales también les hemos entregado en varias repúblicas la llave, sino también aquellos que ponen amor, que ponen arte, que ponen poesía, que ponen fraternidad. Todo lo que sea el gobierno de la ternura merece un estímulo que la Comisión del Condado de Miami-Dade y su alcalde Alex Penelas quieren entregar sin prodigarlo, porque para respetar la jerarquía de esta especie de trofeo hay que medir cómo se entrega y a quién se entrega. Yo voy a proceder a una primera entrega, pero después voy a invitar en una segunda fase para que me acompañen en este evento personas que han recibido esta llave y que son de los medios de comunicación, con el ruego también y la sugestión de que divulguen algo tan hermoso. Así que váyanse preparando. Marta Ramos, de Sensacional, Jorge P. Castaño, de Libertad, María Alejandra Herrera, de Cambio Latino. Si me falta alguno, creo que no. La deja la llave, Conte. Miriam. La déjalo un poquito más, Conte, para que estemos ahí. La ladeo un poquito. Sí, Para abajo, para abajo. hacia abajo. Ahí. Quisiera que vinieran subiendo ya los... Ahora mira para esto, para los fotógrafos aquí. María Alejandra Herrera, Marta Ramos, Jorge Pérez,
¿Dónde está Jorge? Bueno, Yo Castañeda quiero te da la sombra en la cara. agradecer mucho Mueve el micrófono por un lado. premio, esta entrega de No, el llaves. micrófono. Saca el micrófono afuera, eso es. Realmente, como les dije antes, no creí que en Miami tenía tantos amigos, si bien sabía que tenía amigos. Para mí es un lujo estar aquí esta noche con todos ustedes, acompañada especialmente por el doctor Luis Contegüero, a quien quiero muchísimo y respeto. ¡aplauso! Con todo el prestigio que este hombre tiene. Y que él esté aquí acompañándome esta noche, para mí es muy importante. Yo quiero agradecer estas llaves, en primer lugar a Dios que me permite recibir este homenaje. En segundo lugar, por supuesto, quiero compartirlo con el doctor Luis Contegüero, con mi productor, y si me permites, quiero agradecer y quiero dar un pequeño certificado a algunas de las personas que colaboran, que han colaborado, que han permitido que hoy esté aquí con ustedes. ¿Puede ser? Bueno, una de las primeras personas que me abrió las puertas aquí en Miami cuando yo llegué, que no es fácil empezar en un lugar donde a uno no lo conoce nadie, yo no tenía amigos, ni tenía familiares, ni gente a quien hablar. Yo había hecho muchas cosas en televisión, en los medios en Argentina, pero no aquí, y tuve que demostrar un poquito que algo podía hacer. Entonces, la primera persona que me abrió sus puertas, las puertas de su canal, y que le agradezco profundamente, es el señor José Prado y su esposa Judith García Prado. Quiero entregarles esto, que es un certificado de agradecimiento por su colaboración. Y no es fácil estar con el señor Prado y con un cubano con tanto carácter. Pero nos llevamos bien. Todo lo que he aprendido, porque no se hace aquí televisión igual que en Argentina, pero lo que he aprendido de televisión se lo debo al señor Prado, que me ha estado enseñando todo este tiempo. Y bueno, y ahí salió. Es un certificado de agradecimiento y de gratitud por todo lo que ustedes han hecho por mí. Muchas gracias, Miriam, y seguiremos a tu lado. Gracias. Encantado. Luego nos peleamos de cámara. Mañana. Gracias. ¿Y cómo están? Que hoy les hemos enloquecido de hotel. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Este hotel tenía 5 estrellas, desde hoy contigo, Miriam, tiene 6 Ya estrellas. lo aumentamos. Gracias. Y ahora...
esta noche.